Ahora sí, Mavi, la podemos presentar a nuestro invitado Jorge Danos. Así es, abogado y gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de San Isidro. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y el tema que lo trae tiene que ver con lo que está ocurriendo en algunas zonas de San Isidro, barrios, como decía Fernando, con relación a estos proyectos aparentemente de viviendas de interés social, pero que de acuerdo a algunos informes de la Contraloría, por ejemplo, no calzan necesariamente con o cumplen los requisitos para ser considerados proyectos de vivienda de interés social y cómo eso afecta o provoca un conflicto con la municipalidad. En el caso de San Isidro, ¿cuál es la situación? Bueno, ante todo, buenos días. Para entender un poco esta problemática, tenemos que empezar indicando que la regulación de vivienda de interés social nace para poder propender viviendas de bajo costo. Entonces, lo que se hizo fue tratar de acelerar y establecer límites diferentes para lo que son viviendas de interés social. Pero, ¿qué pasó? El Ministerio de Vivienda no demarcó o delimitó cuáles eran los distritos o áreas donde podía establecerse estas viviendas de interés social. ¿Qué ha generado esto? Que debido a la regulación de las normas de habilitación urbana determinadas por el Ministerio de Vivienda, ellos aprueban sin tomar en cuenta parámetros urbanísticos y regulaciones de la propia municipalidad. ¿Quiénes aprueban? Los técnicos del Ministerio de Vivienda. Como parte del tema de las viviendas de interés social, existen dos mecanismos de aprobación, que son revisores urbanos, en el cual hay una lista establecida por el Ministerio de Vivienda de profesionales, arquitectos e ingenieros, que emiten su opinión respecto a la viabilidad. Y emiten un ITF, que es un informe técnico favorable. Ahora, ¿pero hay un conflicto entonces entre la municipalidad y los criterios del ministerio, de este equipo de trabajo? Exactamente, porque las regulaciones que establece el Ministerio de Vivienda para lo que son alturas y dimensiones de departamento discrepan con los parámetros urbanísticos que ha establecido las municipalidades para sus zonas. Pónganos unos ejemplos, por favor. ¿Qué parámetros fijan ustedes sobre la altura de los edificios, número de pisos? La altura y el metraje. Sí. ¿Cuáles son sus parámetros y cuáles son los del Ministerio de Vivienda? Como ya se ha comentado antes, en varias zonas los parámetros para el tema de edificios son 7, 10 a 12 pisos. Y en muchos de estos casos las viviendas de interés social exceden en 4, 5 hasta 20 pisos el tamaño. A ver, el conflicto está entre las municipalidades distritales. Y los parámetros, digamos, para la construcción, la altura máxima, por ejemplo, que puede tener un edificio, la establece la municipalidad. Exacto. ¿Por qué? La zonificación, que es la que establece cuál es el uso que se le va a dar al terreno, la da la Municipalidad Metropolitana. Pero dentro de lo que son los parámetros urbanísticos, estos son dictados de acuerdo a características técnicas por la Municipalidad Distrital respectiva. Entonces, tendría que haber una suerte de concurrencia entre los criterios de la municipalidad distrital y los requisitos o parámetros que se establecen en los proyectos de vivienda social. En ese sentido, la resolución del Tribunal Constitucional es clara. Lo relacionado a parámetros urbanísticos es una potestad exclusiva y excluyente de las municipalidades. El Ministerio no puede alterar esto. Sin embargo, vía esta regulación de viviendas de interés social, se ha permitido que se aprueben y se den licencia de edificación con parámetros discrepantes de los parámetros establecidos por la municipalidad. Pero eso se opone a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es que muchos de ellos se sacaron cuando no estaba la sentencia y a pesar de que normativamente hablando era así, como no había una decisión del Tribunal Constitucional, muchas constructoras aprovecharon esto para sacar. ¿Ustedes se sienten obligados a respetar esa construcción por la razón de que se comenzó antes del pronunciamiento del TC? En muchos casos hemos iniciado acciones judiciales para revertir esta situación. Es más, la resolución del Tribunal Constitucional establece que la evaluación de los proyectos debe ser caso por caso. Quiere decir que tenemos que sentarnos a evaluar individualmente cada una de estas licencias otorgadas vía revisiones urbanos o vía comisión para verificar. ¿Cuántos edificios están en esta situación en San Isidro obligados a someterse a esta revisión caso por caso? Hay uno que es muy notorio, porque tiene 40 pisos, aquí al lado, cerca del Colegio Alfonso Ugarte. ¿Cómo es posible que si el límite era de 10 o 12, alguien se haya permitido, y con el aval de quién, estamos mostrándolo en pantalla, revestido, me parece, de plástico azul? 40 pisos, señor abogado. Hay efectivamente
algunos proyectos que son emblemáticos, como el caso del edificio que se encuentra en Burgos, y el edificio de acá que está también acá en Salaberry, y el edificio que se encuentra en Paseo de la República, que digamos son los casos más emblemáticos sobre esta situación de vivienda de interés social. ¿Cómo lo piensan resolver? En el caso de lo que es el edificio que está en Paseo de la República, hemos estado reunidos con la Gerencia de Desarrollo Urbano, que es el área técnica pertinente de la municipalidad, y se le ha comunicado al procurador porque existe, en este caso particular, una medida cautelar que fue presentada, que fue aprobada por el Poder Judicial, y sin embargo lo que hizo la empresa constructora, como la medida cautelar fue sobre la autorización del anteproyecto, presentaron el proyecto, y por revisores urbanos le dieron la licencia nuevamente. Entonces, ya se ha hablado con el procurador y el procurador ha presentado una ampliación de la medida cautelar para que abarque también a la licencia que se ha dado al proyecto. ¿En la práctica qué supone eso con el edificio? Una vez que se emita la resolución del Poder Judicial, que esperamos sea favorable para nosotros, automáticamente eso debería implicar una medida cautelar, lo que se debería traducir en la paralización de la obra. Pero la paralización del edificio ya tiene una construcción. Tiene una construcción hasta me imagino que cuando las municipalidades, como en el caso de San Isidro, establecen parámetros, lo hacen en función de las condiciones. El aforo, la cantidad de personas, las dimensiones de las calles o avenidas, incluso la calidad del suelo, digamos, para soportar tal o cual tipo de edificio. Exacto. Si se construye un edificio como ese y finalmente la municipalidad obtiene la razón ante la ley, ¿qué correspondería hacer con el edificio? Más allá de suspenderlo, el edificio está edificado. Ahorita el edificio, si mal no me acuerdo, tiene 7 pisos. Lo que correspondería tratar es de que se llegue a la medida cautelar antes de que supere la cantidad de pisos que se permite. Repítanos, ¿cuánto es el tope? En esta zona, por estar frente a la zona de la vía expresa, si mal no me acuerdo, creo que son hasta 20 pisos máximo. Lo que pasa es que tenemos en esa situación una particularidad, que tenemos lo que dicta para lo que es la avenida principal, que es la vía Paseo de la República, y la vía auxiliar, que establece una cantidad de pisos menores. Permítanos ir a la pausa, escuchar titulares y retomamos nuestra conversación, porque lo que está en juego es si hay autoridad en nuestra ciudad. En este caso son municipalidades distritales, pero lo que usted está contando es que hay astutas inmobiliarias y algunos funcionarios del ministerio que saben hallar la manera de burlar las instituciones y generar problemas graves. Si se construye un edificio de 40 pisos donde el máximo es 20, pues habrá un problema de impacto vial y habrá que saber si el agua será suficiente para proveer a 40 pisos, ¿no? Y también queremos saber cuál es el metraje que hay ahí, porque con el argumento del interés social se termina por construir viviendas mucho más pequeñas que el mínimo permitido. Todo eso nos lo explicará el abogado Danós, gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de San Isidro, después de la pausa. Sí, Mavi, la vamos a tratar de mirar con orden toda esa situación. Sabemos que Lima es una ciudad caótica, en donde nos cuesta mucho trabajo aceptar reglas y aceptar lo que la norma de las municipalidades establece, pero en este caso parece que hay una especie de conjura de Indecopi, ministro de Vivienda, para favorecer inmobiliarias que saben buscar la manera de violar las normas de la municipalidad. Señor Danós, cuéntenos, por favor, qué es lo que se puede hacer ante el caso, por ejemplo, de este edificio vecino, 40 pisos al lado del colegio emblemático Alfonso Ugarte, que ha podido ser diseñado gracias a invocar que se trata de viviendas de interés social. Pero tengo entendido que el anteproyecto dice interés social, pero ya no el proyecto, y construyen lo que quieren. Explíquenos, por favor, ese caso. Bueno, para empezar, como ya lo expresamos, debemos indicar que esto no deviene de la propia municipalidad, sino deviene de la normativa establecida por el Ministerio de Vivienda. No, claro, pero la pregunta en concreto, perdone, hemos entendido el conflicto, es ¿qué va a hacer la municipalidad? Porque la construcción, usted dice, está detenida. ¿Cuántos pisos ya lleva levantados? Si mal no me acuerdo del informe que nos mandó el área de desarrollo urbano, eran 7 pisos ya edificados. ¿7 pisos edificados? ¿No son más? Es lo que nos dio a la fecha el informe. Porque pareciera más alto que 7 pisos. ¿No? Por lo que estamos viendo en las imágenes. Ahora, ¿tiene permiso para llegar a 20?
si mal no me acuerdo, creo que era 40 pisos. Ellos han conseguido ese permiso. Sí. Pero no de me ustedes. refiero a la municipalidad. Por la zona y por la ubicación no debería tener más de 20 pisos. Ese es el tope. Pero el proyecto dice 40. En este momento está parado. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo se va a tener una decisión firme con relación a esta obra, por ejemplo? Para ponerla de caso particular de ejemplo, ¿no? Por parte de la municipalidad, por pedido de la alcaldesa, estamos analizando todos los elementos. El más inmediato ha sido comunicar este tema a la Procuraduría Pública de la Municipalidad de San Isidro. Sabemos que la Procuraduría no depende de la municipalidad, sino depende del Ministerio de Justicia. Pero el procurador ya presentó una solicitud porque este inmueble ya tiene una medida cautelar presentada sobre el anteproyecto. ¿A favor? A favor de la municipalidad para que no continúe con la ejecución. Para que no continúe. Para que no continúe con la ejecución de la obra. Por eso está parada. Por eso están actuando de manera lenta o no actuando de manera activa sobre este tema. ¿Y en cuánto tiempo se va a resolver esto? Le digo porque, a ver, se presentan acciones de uno y de otro lado. Ustedes apelan a la Procuraduría, las inmobiliarias van y presentan recursos ante el Poder Judicial. Este es un edificio, pero no es el único. La Contraloría ha detectado otros también, como el que mencionábamos en la avenida Salaberry, sí. que es impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de un edificio que está proyectado para... 22 pisos. ¿Cuánto? 22 pisos. 22 pisos. Y el tope ahí máximo es 14. El máximo es 14, ¿se da cuenta? Es decir, 7 pisos más. Exacto. Entonces, en todos los casos, nosotros estamos haciendo una evaluación porque la resolución del Tribunal Constitucional emite la indicación de que debemos tomar en cuenta caso por caso. Debemos tener presente que las licencias originales de edificación se dieron entre el año 2020 y 2021, antes de que entrara la presente gestión. Y las modificaciones se han dado y se han aprobado a través de los mecanismos que establece la norma de Ministerio de Vivienda, que son revisores urbanos y comisiones. En ninguna de las dos, la municipalidad tiene una posibilidad real o fáctica de revertir el informe técnico favorable que emite el revisor urbano o la autorización, el informe que emite la comisión, que está conformada por un integrante de la municipalidad. Si bien, no hay manera de revertirlo entonces. Sí hay manera que estamos tomando, que es precisamente pedir la ampliación, en este caso concreto de lo que es Sparks, pedir la ampliación de la medida cautelar al proyecto, porque la primera fue sobre el anteproyecto y precisamente por eso Sparks cambió y ya no hace la licencia por el anteproyecto, sino presenta una nueva autorización por el proyecto. La verdad nos está mareando un poquito con la explicación. Yo sé que es confusa y que es compleja, pero para quienes nos están escuchando, ¿quién tiene en sus manos, para ponerlo en claro, la palabra final con relación a lo que va a ocurrir con ese edificio? En teoría, la palabra final la deberíamos tener nosotros como municipalidad, pero por las normas regulatorias, quien tiene al final la decisión es finalmente el Poder Judicial. Muy bien. Por favor, manténganos informados de esta situación. No queremos que el ejemplo de este caso y de otros se generalice en nuestra ciudad y nos hallamos ante un tráfico cada vez peor y ante carencias de elementos básicos, naturalmente como el agua. Muchísimas gracias y muy buenos días, abogado Jorge Danosa, asesor jurídico de la Municipalidad de San Isidro. Acá estaba leyendo solamente para acotar que en el caso del de la avenida Salaberry, usted dice se proyecta construir 28, pero los parámetros municipales, de acuerdo a un informe periodístico, establecen máximo de 10. Ojo, estamos hablando de más del doble de lo permitido. En muchos casos, los inmuebles que han sido vistos por la Contraloría se da esta situación. O sea, tenemos 7, 8, 10 pisos por encima. ¿Quién se va a ser responsable si mañana ocurre algo con estos edificios? Ese es un problema que es transversal, porque no solo es el problema de la municipalidad y del Ministerio de Vivienda. Para que uno empiece a edificar, pongámoslo, necesitas tener una autorización de viabilidad de SEDAPAL para verificar que tienes el fluido de agua. SEDAPAL nunca verifica individualmente cada proyecto para verificar si existe realmente la capacidad. No, y finalmente con el comprador, ¿no? El que se compra el departamento, por ejemplo, en proyecto, en el piso 26, pero al final la obra termina paralizada porque el tope es 10.
¿Qué pasa con la gente que ha hecho esas adquisiciones? Por eso es que tenemos que analizar también el perjuicio a terceros. Acá probablemente tendremos que verificar en el momento si es que se consigue la detención de la edificación. Probablemente estas personas se van a tener que ver perjudicadas y van a tener que repetir contra la empresa constructora si es que no se consigue la edificación. Señor Donoso, ármese de paciencia, por favor, y no se olvide de informarnos. Perfecto. Lo que pasa en el distrito del cual usted es asesor jurídico se puede generalizar en todas partes y las municipalidades quedarán pintadas en la pared frente a decisiones tomadas en Indecopi, en el Colegio de Arquitectos y en el Ministerio de Vivienda. Muchas gracias, señor Donoso, y muy buenos días.